Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más para estudiar o continuar estudiando esta lección basada en los libros de Corintios. Y esta semana vamos a ver un tema muy interesante basado en una palabra que a veces confundimos mucho. A veces pensamos que la unidad es uniformidad, pero la unidad no es necesariamente uniformidad. ¿Por qué? Porque la uniformidad anula la identidad de la persona, eh, la individualidad, su personalidad. Todos tenemos formas, maneras diferentes de ser, pero cuando hablamos de unidad estamos hablando de tener un mismo propósito, estar dirigido hacia un mismo propósito. eh, Aunque somos diversos y diferentes, tenemos un mismo sentir y un mismo propósito. Eh, Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque tú te levantaste en la cruz, Señor, para que nosotros fuéramos atraídos hacia ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer ese sacrificio que tú hiciste y a reconocer que todo gira en torno a Él. Ayúdanos, Señor, a tener unidad en medio de la diversidad. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar en ti, Señor. Y al momento de estudiar tu palabra, te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, no solamente conmigo, sino con cada persona que nos ve, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender y podamos discernir espiritualmente las cosas que tú tienes guardadas para nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. En la lección precisamente está hablando la unidad, pero la unidad en Cristo. Podemos tratar de estar unidos, pero si Cristo no es ese ente que nos une, va a ser imposible y no va a tener propósito tampoco. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Primera de Corintios 1:10 y dice: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto es la unidad. Misma mente, mismo parecer, mismo sentir, mismo propósito, aunque seamos auténticos, y la autenticidad quiere decir que vamos a ser diversos, vamos a ser diferentes. Y aquí nos habla que quienes observan la vida natural saben que hay animales que viven en manadas. Uno de los más conocidos son los lobos, que tienen o sea, ellos viven en una manada, tienen un líder que se llama el alfa. eh, el líder alfa. También sabemos de los delfines que también viven en así. Las hormigas, a mí me gusta mirar las hormigas, pero son muy interesantes. Como estos pequeños insectos, como si supieran, a veces yo lo he visto cargando, encuentran una pequeña migaja de cualquier comida y de una vez una avisa a la otra. Es muy interesante porque ellas no van una sola, sino que ellas van avisando y de momento usted tiene un hormiguero en su casa. Eso es lo que hace la hormiga y cargan se ayudan entre ellas a cargar esa migaja de lo que sea que hayan encontrado sin importar el tamaño. Yo he visto que han cargado cosas bien grandes porque ellas se unen para cargar. Los chimpancés dice que viven entre 15 y 150 unidades, individuos, pero estos no siempre son armónicos, o sea, no siempre trabajan en unidad o son armoniosos porque estos se pelean. No desconozco de los lobos si hacen eso. Yo creo que las hormigas no hacen eso. Las hormigas son bien unidas realmente. Am, los seres humanos también son así. No solo tienden a vivir en grupos, Dios no creó seres sociables y aunque algunos somos
nos gusta más la soledad que a otros, pero al final somos seres sociables. Al final, pues, el humano busca a otro ser humano. Eh, Dice que se pueden, los seres humanos también son poco, así es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que los seres humanos luchan entre sí, dentro de grupos, lo cual ocurre incluso en las iglesias cuando se forman facciones o grupos bajo algún líder carismático. ¿Alguna vez ha visto esto en tu iglesia? Si es así, tienes una idea del problema que Pablo enfrentó en Corintio. En Corintio 1:4 vamos a hablar, ahora vamos a desarrollar. En la lección primera vimos un resumen de todos los problemas que había y ahora vamos a desarrollarlo. Uno de esos problemas era que habían facciones y vamos a ver cómo superar estos problemas mediante la unidad en Cristo. Y la parte del domingo dice el problema de los grupos cerrados de la iglesia. Aquí no se está hablando de los grupos pequeños, de estos grupos que se forman para estudiar la Biblia, que van a los hogares. Es más, la iglesia primitiva, las iglesias eran así mayormente, se reunían en casa. Aquí habla de Chloe, que fue la que informó de todas estas situaciones a Pablo. Debo decir que esa persona no fue una persona chismosa, no fue un chisme lo que ella hizo, sino que ella informó en ese tiempo, quizás no habían teléfono, las noticias no corrían tan rápido. Eso ella informó de situaciones que eran públicas, no fue que ella fue con el chisme donde Pablo. Quiero aclarar porque esto puede dar esa intención que esta persona pues fue con el chisme a donde Pablo, como quiera decir, ella informó de situaciones que eran públicas realmente, pero que Pablo, por no estar en el lugar, no sabía de ellas. Eh, si uno lee Corintios, se da cuenta que esa fue la situación, que así fue. La exhortación de Pablo es: no haya entre vosotros divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10 es la unidad, la definición de la unidad, misma mente y mismo parecer, mismo propósito. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general de todas las partes de la carta. Y vamos a ver en Primera de Corintios 12:17 cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno de líderes locales. ¿Cuál es la solución de Pablo? Sabe que esta gente, los corintios, al parecer querían, eh, sabe que el ser humano tiende a eso, es como que tiene una necesidad de tener alguien en quien seguir. Usted ahora lo ve con este asunto de las redes sociales, los famosos influencers que no saben ni lo que están influyendo, pero siempre van a encontrar un grupo de personas que lo sigue ciegamente y hace cualquier cosa por esa persona. Y cuando usted ve, usted se pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que esta persona, qué aporte le da a la vida de esta persona a los demás? Ninguna, pero aún así las personas lo siguen. Eh, y aquí ellos dicen, quiero decir que de vosotros uno dice yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo y otro de Cefa. Cefa es el nombre en arameo de Pedro. Recuerden que Pedro, cuando Jesús conoció fue a Cefas y Jesús le cambió el nombre a, a Pedro. Y otros quieren decir, o sea, uno dice que es de Apolo, uno de Cefa y otro de Pablo. Está Cristo dividido. Fue Pablo crucificado, eso es Pablo hablando. Y él dice, ¿acaso fui yo crucificado por vosotros? Doy gracias a Dios que ninguno de ustedes bauticé. Eso pasa a veces cuando una persona pues hace discípulo a una persona y se bautiza.
como que se hace dueña de esa persona, como que quiere que lo sigan a él como persona. Y realmente ese no es el propósito del discipulado, no es que, no es que sigan a la persona, es que sigan a Cristo. Claro, la persona se mantiene con esa persona apoyándolo, pero el foco debe ser Cristo, no debe ser la persona. Esa es otra cosa que dice sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fui bautizado en mi nombre. También bauticé, o sea, él está diciendo a los que están bautizados que no hay razón para decir que yo soy de esa persona, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y aquí vuelve y se repite este versículo. No quiere decir que Jesús, que Pablo no fue a bautizar, sino que como dijimos la semana pasada, ese no era el enfoque principal. El bautismo es el producto de la predicación, no debe ser o de que la persona tome una decisión, que sea que la persona salga de la persona, yo tomo esta decisión. Eso debe ser así. Eh, Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia Corinto y usa palabra, vamos a ver, palabra griega, gisma, división, primera de Corintios 1:10, y eris, contienda, primera de Corintios 1:11, sustantivo gisma, así como el verbo giso, que significa dividir. Es utilizado en otra parte del Nuevo Testamento para describir la diferencia de opinión que dan lugares a las facciones. A su vez, el sustantivo eris aparece con frecuencia en la lista de conductas inapropiadas de los cristianos. Eh, en Romanos 1:29, estos versículos son muy fuertes porque dice, llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, mal, malignidades, murmuradores, y por ahí, si usted lee esos versículos, es una cosa horrible. Los desacuerdos de esta iglesia salieron a la luz incluso en forma de demandas judiciales, o sea, ellos tuvieron que ir a los tribunales paganos a resolver sus problemas porque ellos no podían resolver sus propios problemas. eh, y eso a Pablo les resultaba vergonzoso. Para avergonzarlos, lo digo, afirma Pablo, acerca de la demanda entre miembros de la iglesia. De hecho, ni siquiera dejaron a un lado su diferencia cuando celebraron la cena del Señor. O sea, lo que Pablo está describiendo aquí es algo que de verdad es algo fuerte. El problema de la falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que aborda su carta. O sea, Pablo se presenta, saluda y dice, ¡fua! Es para eso, para él era muy importante eso, lo vio como un problema muy grande. Aquí dice, lee Primera de Corintios 12:27, luego reflexiona acerca de cómo este pasaje nos ayuda a comprender los grupos y facciones que son muy peligrosos. 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él, no puede estar dividido. Y por lo general, estas facciones lo que hacen es que quieren la atención hacia la persona, hacia su propia persona. Vamos a seguir esto más adelante porque hay unos versículos que nos dicen cuál es el papel de un líder en una iglesia. No es el ser él a quien se siga, en el sentido de que yo soy como él decía, ustedes son míos, o sea, este es mi líder y yo pongo toda mi atención en él, toda mi fidelidad en esta persona, o sea, lo hacen como un semidios. Eso no es así. La voz de esa persona es ley y a veces no se razona, no se piensa. Es bien,
Quizá estos son casos extremos, muy extremos, pero ¿saben por qué eso es peligroso? Aquí en la ciudad, en Texas, hay un lugar que se llama Waco, donde hubo una situación así de un líder que se le levantó y la gente ciega lo siguieron y la cosa terminó mal. Y no es el único, hay otro en la Guyana que también otro líder, hay otros líderes que toman a su gente y se apartan de toda, o sea, de todo lo demás y hacen una comunidad por ahí. Yo he visto ese tipo de situación, quizás en diferentes denominaciones, que ellos se apartan y crean una comunidad cerrada y allí eh, el que no es, ni siquiera, el que no es parte de eso ni siquiera puede entrar. En la parte del lunes centrado en Jesús, Jesús dijo, si yo fuera levantado de la tierra, o sea, si yo fuera crucificado a todos, traeré a mí mismo. El imán es Jesús, el centro es Jesús, no es ningún otro ser humano. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis una sola cosa y no haya entre vosotros divisiones, antes está perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Aquí dice, en la formación de grupos constituía aquí una negación a la lealtad a Cristo. Primera de Corintios 1:10, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9, nuestro Señor Jesucristo, y debemos centrarnos en Él porque, por lo tanto, la respuesta a la pregunta retórica, ¿está Cristo dividido? Se sabía que no, pero Él lo está diciendo para que la persona piense. ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? O sea, ustedes deben seguir a alguien, a Cristo, porque murió por ustedes, pero ningún ser humano lo ha hecho. Eh, es un rotundo no. Cristo está dividido, está crucificado, o sea, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no de Pablo, no de Apolo, no de Cefas. Pablo menciona, somos el cuerpo de Cristo y cada uno parte de él. Aunque el cuerpo tiene muchas partes, cada parte tiene una función diferente de acuerdo a las capacidades, o sea, cada persona tiene una función diferente. A veces varias personas pueden tener funciones similares o capacidades similares o parecidas, pero cada persona hay un orden, cada persona tiene un algo que hacer y es diferente y esas cosas deben, eh, o sea, deben seguirse. Para que el cuerpo funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función, no la función del otro. Esta metáfora indica que Pablo pretendía que hubiese unidad en la diversidad, no la uniformidad. Por eso mismo, la uniformidad es cuando la persona tiene que sacrificar su personalidad, porque cada cual tenemos nuestra propia personalidad, su individualidad y su identidad. Ahí la persona deja de ser quien es, eh, porque todos son iguales. Y ese no era el caso. O sea, nosotros ante Dios somos iguales, pero somos diferentes en nuestra manera de ser y de actuar. Y Dios no quiere que eso cambie. Cristo, nuestro Señor, el hecho de que Cristo sea nuestro Señor es concepto tan importante para Pablo que recurre a él repetidamente en los comienzos de grupos o facciones o líderes humanos. Enfatiza que todos tenemos a Jesús como nuestro Señor Salvador. La iglesia se centra en los líderes humanos, los cristianos se centran en Jesús. O sea, la iglesia no se centra en líderes humanos, sino que se centra en Jesús.
El énfasis en el señorío de Jesús en los primeros versículos nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir. Estén perfectamente unidos, una misma mente y un mismo parecer, un mismo propósito. Esa es unidad. Viene del griego catartizo, que sugiere que algo debe ser restaurado a su condición adecuada. Cuando se forman camarillas en torno de líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben ser restauradas a su condición adecuada y eso puede suceder por medio de la unidad de Cristo y eso es lo que implica, eso es lo que pasa, que cuando se crean camarillas, ahí hay rebeldía. Hay rebeldía de parte de ese tipo de persona y también hay el deseo de control, de poder. Eso es lo que la persona debe saber. Y eso es parte de haber problemas. Por eso es que dice que donde hay ese tipo de cosas hay problemas. Aquí Pablo dice que hay inmadurez, inmadurez espiritual, sabiduría y madurez. Esto es un tema muy interesante. Los grupos cerrados son el resultado de la sobrevaloración de líderes humanos. Esto es muy peligroso por la unidad de la iglesia y para la salud del espíritu de los miembros, ya que la visión distorsionada del ministerio de Cristo puede llegar a la iglesia a dar importancia excesiva a los líderes en detrimento de otros. O sea, este a mí me gusta, pero este no. Yo sigo a este y quiero que el líder que yo siga esté en la posición más alta. Así que yo lo voy a apoyar para que este líder consiga la posición más alta de ese lugar. Como los partidos políticos, eso pasa. Entonces, esto en nuestro mundo ocurre eso en la política, pero ocurre eso también. Miren, los coritos ocurría eso. Ellos eran muy competitivos, muy políticos y esa misma mentalidad se fue dentro de la iglesia. Ellos querían que su líder fuera el mejor, que su líder fuera tuviera la posición máxima y abogaban por él y lo seguían por él. Y me imagino que como en la política de afuera le hacían políticas, campañas a ellos y al otro, lo, por lo general, ustedes han visto la campaña política, eh, que a un líder le buscan todos los defectos para poder, no, ¿cómo le digo? Al líder contrario, al que no me gusta, yo le busco todos los defectos para enartecer al mío. No, quizás esa persona no tenga esos defectos, pero hasta se lo inventan para poder, para que el mío sobresalga. Por eso esto es muy peligroso. Hay a ciertos, ajá, la consecuencia de tal comportamiento es una atmósfera de competencia, rivalidad, y eso divide la iglesia. Donde hay competencia, donde hay rivalidad, eso es muy dañino. Más aún si tratamos a los líderes humanos como el centro de nuestra identidad cristiana o lo tomamos como que su palabra es ley o como que yo me identifico con ese líder. Llega a pasar, pasa muchas veces que ese líder pasa algo y este líder pierde su posición y la persona también se va, porque no seguía a Cristo, seguía ese líder. Por eso es tan peligroso. Y Pablo, vuelvo y digo, es muy maduro porque él no quería, era él, y él dice, no, otro hubiese querido que eso pasara, pero él no, él dice, no, es que él sabía la responsabilidad y que eso no es de Dios. Por eso él decía, no, sigan a Cristo, yo soy un humano igual que ustedes. Estoy parafraseando. Primera de Corintios 3:14. Si permanece la obra del que edificó, si permanece la obra del que edificó, recibirás recompensa. Hermanos, leí mal.
Primera de Corintios 3, 1 al 4. Así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Fíjense que estos versículos, yo había leído mucho este libro y esta vez descubrí que el meollo de, de estas cartas, este versículo, yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber la leche y no el alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y le dice la razón, porque hay celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y no sois carnales, es una pregunta, y andáis como los hombres. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolo, no procedéis a lo humano. O sea, Pablo le está diciendo que él le está escribiendo de esa manera porque ustedes son carnales y son espiritualmente hablando inmaduros, porque eso es un símbolo de inmadurez. Pablo deja claro que la inmadurez espiritual induce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios, lo cual es comunicada del Espíritu y no contrasta con la sabiduría de este mundo y la sabiduría humana. La sabiduría de Dios se revela en la cruz de Cristo y más precisamente en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, antes de reanudar su exhortación a la unidad, Pablo quiere que sus lectores reconozcan la necesidad de la verdadera sabiduría y la madurez en Cristo. Yo creo que le mencioné que en el entorno en que se estaba desarrollando Pablo, las corrientes filosóficas de ese tiempo querían decir que ellos podían alcanzar un carácter, se, bueno, o sea, ellos podían lograr el carácter por medio, o sea, un buen carácter por medio de su propio esfuerzo, la disciplina. Eso, los estoicos, esa es la creencia de los estoicos. Si usted lee, yo no he leído mucho sobre ellos, pero si usted lee algunos de los pensamientos de esta gente, ellos hablan y usted cree que esta gente son cristianas, pero ellos no creen en Dios, porque ellos hablan del morir al yo, ellos hablan, o sea, hablan mucho de disciplina, hablan mucho de dominio propio y uno cree, pero ellos lo hacían según su propio esfuerzo. Y Dios, la sabiduría de Dios es que Dios hace eso o sea, que los seres humanos logran eso por medio de Jesucristo, no por medio de su esfuerzo ni su disciplina. Los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales. Tampoco son niños. Y él le dice por qué. Son niños porque hay celos, hay contiendas, hay divisiones y hay todo tipo de esas cosas. Eso es parte, está la autosuficiente, el egocentrismo es algo muy, muy propio de la inmadurez, el egoísmo, todo eso, las contiendas, todo eso son parte de ser personas inmaduras. Eh, los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales, tampoco son como niños. Comparan las cosas espirituales con las cosas espirituales y disciernen las cosas espiritualmente, entienden las cosas espiritualmente, no carnalmente. No se le dice una cosa y la entienden carnalmente, sino que la entienden espiritualmente. Los cristianos sabios y maduros se alimentan de la comida sólida, no de leche. Comparar con Hebreos 5:12, el creyente que se nutre de la leche es inexperto en la doctrina de la justificación. ¿Ve? El que se nutre de la leche, esta partecita aquí es el punto. No entienden el tema de la justificación. Ellos se justifican a sí mismos por las cosas que hacen. Esas eran las corrientes de esa época, tanto de los judíos como de los paganos tenían creencias similares. Pablo mismo decía que él era
él era fariseo de fariseo en cuanto a la ley, él era irreprensible en cuanto al celo perseguidor de cristianos, él hacía todos los ritos, todas las leyes, pero eso, cuando él conoció a Cristo, eso lo dio por nada, no que no significara nada, pero él se dio cuenta que eso de nada le valía. Entonces eso era contrario a las corrientes filosóficas y a la sabiduría de ese tiempo. La justificación por la fe, el que Jesús venía a morir en una cruz para librarnos del pecado, para lavarnos del pecado, era incomprensible. Y esa es parte de ser inmaduros, de tomar la leche, el que no entiende la justificación porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los cristianos sabios y maduros no dicen yo soy de Pablo o de Apolo, refiriéndose a las personas. Ellos saben que todos son colaboradores de Cristo igual que nosotros, o sea, solamente que uno tiene responsabilidades diferentes y quizás uno tenga más responsabilidades que otros, pero eso no lo hace superior uno al otro. Hay algunos que se creen hasta los faraones y no el faraón de José, yo digo que el faraón de José era una persona muy humilde. Yo digo el faraón de Moisés, hay unos que en las cosas, o sea, en las cosas de Dios, creen que son los faraones de Moisés, que tienen el ego por allá arriba. ¿Cuál ha sido tu experiencia sentirse decepcionada por alguien que admiraba mucho? Mira, eso es el problema. Si uno como ser humano va a admirar a algún líder, lo va a respetar por su trayectoria, por cosas que uno había visto, pero no admirarlo a tal punto que si ese líder falla, uno se va al o sea, se va por el hueco también. Eso no es lo que Dios quiere. Eh, y le vuelvo y digo, los seres humanos tenemos la tendencia a necesitar admirar a un humano, a tener un humano allá arriba, más arriba de nosotros, y eso se vuelve hasta idolatría. Eh, Hay que saber que los líderes van y vienen, que los líderes son personas imperfectas, aunque algunos creen que son perfectos en el sentido de perfeccionismo, en el sentido de que no hacen nada mal, que nunca fallan en ese sentido, eh, y que van y vienen, eso es así, van y vienen. El único que ha permanecido para siempre ha sido Jesucristo. En la parte del miércoles, un servicio como el de Cristo. Primera de Corintios 4, 1 al 2 dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios. Para esto se requiere que cada administrador sea fiel. Un administrador no es el dueño. Un administrador es una persona al que el dueño deja encargado para, valga la redundancia, administrar sus bienes. O sea que los bienes no son de él, son del dueño. Es lo mismo. Cada líder, el Dios ha puesto o ha permitido que esté como un líder de algún lugar, no es el dueño, es solamente el administrador de los recursos de Dios. Y es muy diferente ser el administrador y ser el dueño. El comportamiento debe ser totalmente diferente. Dice aquí, en Primera de Corintios 3 1 al 4, Pablo insinúa que las camarillas son el resultado de una falta de madurez espiritual. Sin embargo, antes de abordar este tema, sí, porque mire, por lo general esta gente que buscan seguidores, vuelvo y digo, son personas que están buscando el poder. Eh, Son personas que quieren que esa gente lo siga, que quieren tener cierto dominio sobre esas personas que lo están siguiendo. Esas personas se comportan de esa manera, eh, y muchas veces hasta quieren ser la conciencia de las demás personas.
No se debe, nadie debe ser tu conciencia, nadie debe actuar como tu conciencia. Eh, la conciencia no se debe a la conciencia de un ser humano, hasta Dios que podría, eh, no me viene la palabra ahora, no, o sea, es respeta tu libre albedrío, tu conciencia, así uno también debe ser respetado. No debe violentar, la conciencia no se debe violentar. Y eso es lo que pasa. Hay algunos líderes que tratan de violentar la conciencia de la persona y no debe ser así. O sea, este tipo de líderes que quieren que lo sigan y todo lo demás. Eh, muchas veces lavan el cerebro, manipulan y cosas así. Es, es probable que esta frase se refiera a la forma de pensar y actuar de Cristo. En otra palabra, el creyente tiene que pensar, tiene la mente o el pensar de Cristo cuando piensa y actúa como Él. Sin embargo, poner en práctica esto en todos los aspectos de la vida no es fácil. En el mundo grecorromano existía mucha competencia entre los políticos, los filósofos, los pensadores y los líderes religiosos. Ellos iban a lugares a debatir sus ideas. Al parecer, ese anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a seguir estos estándares seculares y en esa iglesia de Corinto estaba pasando lo mismo que pasaba afuera. Eso es lo que quiere decir. Y esto puede ser un peligro o sea, puede ocurrir en el presente. Puede ser que eso ocurra. En Filipenses 2:5 al 8, ¿cómo nos ayuda este texto a comprender la expresión al pensar en Cristo? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, quien aunque era de condición divina, no se aferró, no tuvo a nada que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ese es el Dios a quien nosotros seguimos. Y si que Él era el Rey del universo, se despojó de su título, ¿por qué sus seguidores vamos a querer buscar lo que Él dejó? Buscar el poder que Él lo tenía y Él lo dejó. Y entonces sus seguidores tratan en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, y ahora corre el peligro de pasar lo mismo. Tratan de buscar lo que Jesús dejó. El modelo de un siervo, según Cristo, de un líder es un siervo, es persona que sirve a a quienes liderea. Eso es el líder cristiano. Saben que a mí me gusta mucho el faraón de José, aunque él no era un líder cristiano, pero él tiene una cosa de la cual se puede aprender. Fíjense que ese faraón, él buscaba el bienestar para su pueblo, lo que le podía hacer bien, y cuando él tuvo los sueños que tuvo, él sabía que eso era algo, y él buscó a José, buscó una solución para su pueblo y no se puso a competir con José, no se sintió mal porque José podía darle una solución que ni él mismo podía darle. Él simplemente pensó en el bienestar de su pueblo. Eso fue lo que él pensó. Él no vio a José como su rival, no compitió con José como lo hizo Saúl, sino que él permitió que José hiciera lo que tenía que hacer para salvar a su pueblo de un problema que tenía. Para mí esa es la definición, una de las cualidades que debe tener un líder cristiano. Un estilo de vida que refleja la cruz. El hecho de que no debamos formar grupos pequeños
cerrados con amarilla, especialmente en torno de líderes humanos. No significa que no debamos apoyar, esa es la palabra, apoyar a nuestros líderes, se supone que sí, apreciarlo, ayudarlo. Dios se encarga a personas que cumplan su ministerio en la tierra, los líderes de la iglesia que muestran un estilo de vida que refleja la sumisión representada por Cristo, son dignos de ser escuchados y seguidos en el sentido de no de seguir ciegamente, sino apoyarlo, apoyarlo y ayudarlo y apreciarlo, a valorarlo, a admirarlo. Todo eso está bien. Eh, a tomarlo como modelo. Esto es así porque solo la cruz tiene poder de revertir cualquier forma manipuladora de control. Manipulador es cuando una persona es la influencia deshonesta. Cuando una persona, por medio de miedo, de infundir miedo a una persona, eh, Eh, una es infundir miedo, una es cambiar la realidad o tratar de crear otra realidad en la persona para que esa persona haga lo que esa persona quiere. O sea, la manipulación se usa para encontrar, también es el chantaje emocional, uso del miedo, la obligación o la culpa para lograr un objetivo, desestimar a la persona, rebajar a la persona para encontrar, a veces hasta se le dan sus regalitos. Yo estoy diciendo que toda la persona que hace eso, pero es uno de los métodos que usan este tipo de personas. Ellos le dan a la persona lo que quieren para ellos lograr un objetivo, o sea, para que esa persona lo ayude a lograr un objetivo personal. Eso es manipulación. Lo definí porque a veces yo uso mucho esa palabra y a veces la uso mal. A veces quiero decir cuando una persona tiene influencia, pero no es cuando tiene una influencia negativa que usa métodos que no son buenos para buscar esa influencia. Según Pablo, el ministerio de Cristo, ajá, esto es porque la cruz tiene el poder de revertir cualquier forma manipuladora de control en favor de la sumisión a la palabra de Dios. Los líderes cristianos atribuyen el éxito a su ministerio, de su ministerio solo a Dios. En su ministerio terrenal, incluso Jesús como ser humano atribuyó la gloria a Dios. Esto es una cosa que debemos ver en los líderes. ¿Qué es lo que está buscando? Si está buscando su propia exaltación o darle la gloria a Dios. Si lo que está buscando es su propio beneficio o si está buscando el beneficiar a la comunidad de la cual es líder. Y si él le da, vuelvo y digo, la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios no es simplemente te doy la gloria al Señor, es un comportamiento. Según Pablo, el ministerio cristiano fiel debe basarse en lo que podemos llegar la teología de la cruz. La cruz es la revelación de la cruz, de la sabiduría de Dios y de su poder para salvar. Al mismo tiempo también muestra la sabiduría humana como necedad. Pablo dejó claro que consiste esta teología de la cruz. En primer lugar, indica que Dios establece la norma para el liderazgo cristiano. Jesús vino y mostró lo que le era un líder cristiano. Es realmente es un siervo. En segundo lugar, señala el hecho de que el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. En segundo punto, merece ser desarrollado más a fondo. En segunda de Corintios 11, 23 y 28, aquí está lo que yo digo que era el resumen de Pablo.
El resumen de Pablo era un poco peculiar. 11:23 al 28 dice, voy a leer algunos versículos, es bueno que lo lea. Son ministro de Cristo, lo digo con poco juicio, yo más. Cristo, Pablo no está compitiendo lo que le está diciendo a esta gente, parece que ellos se están jactando de su posición y Pablo le está diciendo, yo, si fuera por jactarse, yo más. Son descendientes de Abraham, también yo. Son hebreos, también yo. Eso fue antes. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3,000 fui azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces naufragué. Una noche y un día pasé a la deriva en alta mar. Estuve en viaje muchas veces y estuve en peligro de ríos, de salteadores de mi raza, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, peligro de desierto, peligro del mar, peligro de falsos hermanos y todos los demás. Eh, pero él termina diciendo, además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de las iglesias. Y dice aquí, eh, el Señor Padre, Señor bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en mi debilidad. O sea, Pablo está diciendo, parece que el contexto es que estos líderes se están gloriando de lo que él hacía y de lo que él era. Y él está diciendo, oye, yo soy más que ustedes, pero yo no me glorío en nada de esas cosas porque Pablo sabe que Dios es el que hace esas cosas a través de él. Dios es el que lo capacita, así que no tiene nada que gloriarse. Él dice que solamente se gloria de sus debilidades, que él no tiene nada que gloriarse. Ese es el tipo de líder que se puede apreciar, admirar, no el que está buscando su propio beneficio, tener una posición, ocupar un cargo. Eso no es. O tener seguidores en la cual controlarle la vida, manipularle la vida, eso no, y eso era lo que parece que pasaba. Y ellos eran felices diciendo, yo soy de Pablo, o sea, yo tengo mi, yo tengo mi personaje y es el mejor que el tuyo. Es el que yo quiero en cierta posición. Y así se forman los conflictos. Pablo no quería nada de eso y eso es de admirar. Eso es un verdadero líder cristiano, porque el liderazgo según el mundo es diferente. Pablo se refiere a sí mismo y a Apolo como hombre sentenciado a muerte. Se le describe como personas que se enfrentan al hambre, a la sed, a la desnudez, a ser abofeteados, a ser sin hogar, a ser difamado, a tener personas a su alrededor que son falsas, a toda mente. Además, a referirse irónicamente, pues, en estos versículos él está utilizando la ironía. Él no es que él se está gloriando, ni se está comparando, ni está compitiendo. Él está utilizando la ironía y se refiere a los corintios como ricos, reyes, sabios y distinguidos. Pablo demuestra que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano, ya que es la raíz de la división de la iglesia. El orgullo es la raíz de todo lo malo. Del orgullo viene todo lo demás. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo, porque su cuerpo está en la iglesia. O sea, el líder que se jacta, que busca, que hace las cosas para buscar que lo alaben, que lo sigan, para buscar prestigio y estatus. Por lo general puede ser un líder, pero no es un líder cristiano. Esa no es el liderazgo. El liderazgo cristiano es
diferente, muy diferente. La unidad del pueblo remanente se cree en Dios, que se que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y que es un pueblo diferente elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 294. Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la vida eterna, de la verdad eterna. Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio. Y dice la palabra limpiar, celoso de buenas obras. Este es el proceso de refinamiento. Está destinado a purificar a la iglesia de toda injusticia, de espíritu de discordia y contención, para que sus miembros se edifiquen en vez de derribar y concentre su energía en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguen a todos en la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que los discípulos fuesen uno, como Él con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre lo había enviado. En esta, la más conmovedora y admirable oración extendida a través de los siglos hasta nuestros días, sus palabras son, más ruego solamente no solamente ruego por esto, sino también por lo que han de crecer en mí por la palabra de ella. Juan 17:20. Ese fue el pedido que Dios le hizo a su Padre. Y ese pedido fue a favor de toda la humanidad, aún de nosotros. Más os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en ellos. Esto está en Juan 17:20 y la cita en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 21. Resumiendo esta lección, que hablamos siempre de eso, eh, el, el sectarismo, el grupo, los grupos cerrados, vuelvo y digo, no se está hablando de los grupos pequeños, es otra cosa. Es muy peligroso, de verdad que sí. Y se supone que un líder de Cristo no quiera buscar seguidores, no busca, de verdad, no busca seguidores y no busca posiciones de poder. Y su foco es Cristo y él quiere lo que hizo Pablo, sigan a Cristo, no me sigan a mí. Bueno, yo hasta aquí me despido esperando que tengan una excelente semana. Disculpen que leí tanta esta lección, pero que a mí me pareció tan interesante que yo quería leer lo que decía y no quería que faltara poco porque a mí me parece que es una lección muy, pero muy importante. Esas son las cosas que realmente, eh, si pasan, necesitamos cambiar porque hacen mucho daño. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú oraste por nosotros, no solamente por ellos, sino para lo que iban a creer, para que pudieran estar unidos. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de todas las cosas que nos impiden eh, estar unidos en ti. Son muchas, Señor, ayúdanos a tener la madurez para reconocerlas, aquellas precisamente que no se ven y que muchas veces negamos en nuestra vida, pero que son tan evidentes. Bendice a cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos y que puedan tener una bendecida semana en ti. Bendice a cada persona que está en sufrimiento, que está en dolor, que está en enfermedad. Señor, que está en momentos de crisis, de dificultad, que tú seas con cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.